Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa Escuela para Padres, un espacio de reflexión y acompañamiento en esta hermosísima y complicada tarea a veces de ser padres. El día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente y lo invito a que nos sintonice, por supuesto, por el mejor canal de Telecable de Fresnillo, el canal 15, el canal de los fresnillenses, o a través del 115 si nos quiere ver por HD. También síganos a través de www.b15.com.mx y por supuesto por nuestra página de Escuela para Padres Fresnillo en la plataforma de Facebook. El día de hoy tenemos un tema, como siempre, que tiene que ver con la salud mental y es algo muy interesante, muy importante que está pasando con mayor frecuencia en la actualidad, y estoy hablando de la ansiedad. ¿Será una emoción natural? ¿Cuál será la función de la ansiedad? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Tendrá tratamiento? ¿Cómo poder saber si la ansiedad que estoy presentando ya está afectándome en mi vida cotidiana? Estas y muchas preguntas más nos resolverá la invitada de esta noche, especialista, por supuesto, en estos temas de salud mental. Recuerde que el tema será ansiedad. Me da muchísimo gusto recibir esta noche, porque aparte hace mucho que no nos acompañaba, a una especialista en este tema de la salud mental, pero que aparte es mi compañera de trabajo. Estoy hablando, por supuesto, en Centros de Integración Juvenil, y estoy hablando de la licenciada en Psicología Clínica y aparte maestra en terapia de adolescentes, ¿verdad? Sí, niños y adolescentes, por la UAS, por supuesto, Alejandra Leticia Vacio Adame. Ale, buenas noches, bienvenida. Hola América, muchas gracias, buenas noches y bueno, un gusto estar de nueva cuenta aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ale, nos vimos apenas hace rato en la tarde, ¿verdad? Sí, así es. Estamos nuevamente compartiendo, Ale, este espacio y me da mucho gusto nuevamente, gracias, porque te das la oportunidad de compartir estos temas tan importantes de salud mental. Y estamos hablando de un problema, de un trastorno que es la ansiedad. Ale, en Centros de Integración Juvenil, platícanos un poquito. Sabemos que no solamente ya se dedica a los temas de adicciones, sino también de salud mental, y esta experiencia que tienes ya de bastantes años, 13 años ya en Centros de Integración Juvenil Fresnillo. Ale, ¿qué nos puedes platicar acerca de esta problemática de la ansiedad y si la están atendiendo en Centros de Integración Juvenil? Sí, claro que sí, América. Bueno, pues como es muy bien sabido en los Centros de Integración Juvenil, que ya tiene más de 50 años de experiencia en el tratamiento y prevención del consumo de sustancias, en los últimos años se nos ha dado la apertura para poder trabajar y atender otros problemas de salud mental. Ya no únicamente estamos trabajando con problemas derivados del consumo de sustancias, sino otras problemáticas emergentes, como son la depresión, como es la ansiedad, y otros problemas que ameritan de salud mental ser atendidos. A raíz de la pandemia, pues sabíamos que se iban a venir otro tipo de problemas de salud que deberían y que requieren ser atendidos. Y pues los problemas encaminados o enfocados a la depresión por las pérdidas que se hubo, la ansiedad derivado pues por el confinamiento, la separación, el aislamiento, los problemas de violencia que se agudizaron también un poco más, pues necesitaban ser atendidos. Y pues a raíz de esta situación nos hemos dado a la tarea en los Centros de Integración Juvenil de poder brindar la atención a toda la ciudadanía, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que sí es muy importante tocar este tema, poder hablar sobre la ansiedad. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy van a poder identificarse con algunos de los síntomas.
Lo que es la depresión y la ansiedad, América, son problemas de salud mental muy comunes, bien comunes. Y lamentablemente, como parte de los síntomas son emociones o reacciones naturales, pues no identificamos en qué momento debe de ser atendido. Ajá, ya se convierte en un problema de salud mental. Y fíjate que precisamente en este saludo y en esta introducción yo mencionaba, porque es una pregunta común, como ¿será la ansiedad una emoción normal? Todos tenemos ansiedad, entonces vamos a empezar como ¿te parece si a desmenuzar así bien bonito el tema? Y yo quisiera empezar por el principio, ¿verdad? Que me platiques como una definición. ¿Qué será este trastorno de ansiedad, Ale? Bueno, mira, cuando hablamos de trastorno de ansiedad, estamos haciendo referencia a un problema de salud mental, ¿sí? En donde la característica principal es pues la presencia de dos emociones, el miedo y la ansiedad, ¿sí? Primero, el miedo es una respuesta o una reacción natural ante una amenaza inminente, ya sea real o imaginaria, ¿sí? Y la ansiedad se presenta como una reacción anticipada, ¿sí? A una situación también amenazante. Es decir, para entender un poquito esta diferencia, si ahorita empieza aquí a temblar, no sé, que empezamos a experimentar una sensación de peligro o que nos vemos en una situación amenazante en donde está en peligro nuestra vida, entonces lo que vamos a experimentar es el miedo, ¿sí? Y ante el miedo, de manera instintiva, reaccionamos de dos maneras. Una, que nos puede llevar a la huida, o la otra, a resolver, o a la resolución, a protegernos, ¿sí? Y la ansiedad, pues, es la respuesta anticipada a una situación que pueda ser amenazante para mí, ¿sí? Por ejemplo, antes de entrar... ¿Igual? ¿Real o imaginaria? Exactamente, real o imaginaria. Antes de entrar al programa, híjole, un poquito de nervios, o antes, no sé, en la escuela, antes de una exposición, o antes de una cita, ¿sí? Alguna situación, algún acontecimiento que está por suceder, empiezo a experimentar esa serie de síntomas. Y que no tenemos, Ale, perdón, a lo mejor el control de la situación a la que nos vamos a enfrentar y empezamos como que con ese miedito o estrés. ¿Ya es ansiedad? Mira, ahí es en donde entra como el punto clave, ¿sí? Se convierte, bueno, la ansiedad es algo natural, ¿sí? Es algo natural, es una respuesta natural, es una respuesta normal, que nos permite incluso esa ansiedad, ese estrés, ese nerviosismo, pues a lo mejor me permite prepararme más, me permite identificar cuáles son mis habilidades, mis herramientas para poder enfrentar esa situación. Sin embargo, hay ocasiones en donde las personas o los individuos se ven rebasados por esa situación, ¿sí? Entonces, para poder catalogar este problema como un trastorno de ansiedad es cuando ya se hizo muy persistente y los síntomas, ahorita hablamos un poquito de los síntomas. ¿Persistente en el tiempo? Exactamente, persistente en el tiempo y excesivos, ¿sí? Persistentes, bueno, el DSM-4, que es el diagnóstico para poder determinar los trastornos de salud mental, nos señala que debe de cumplir por lo menos un periodo mínimo de 6 meses. Cuando la persona ya tiene 6 meses o más con estos síntomas de manera persistente y de manera excesiva, entonces ya puede ser catalogado como un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Es muy común que podamos experimentar estos síntomas, ¿sí? Ahorita vamos a platicar un poquito sobre esta diferencia, cuando es una crisis de ansiedad, cuando ya se convierte en un trastorno y en qué momento debe de ser atendido. Ale, ¿sí? En estadísticas, en números, platícame, ¿cómo andamos? Mira, ahorita te comentaba yo que la ansiedad y la depresión son los problemas de salud mental más comunes. Con más demanda. Exactamente, más comunes en toda la población a nivel mundial. Entre el 50 y 60% de las personas, es decir, aproximadamente 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida pueden llegar a experimentar una crisis de ansiedad, que es diferente a un trastorno de ansiedad,
¿sí? En algún momento, cualquier persona, niño, adolescente, en cualquier etapa de la vida, del desarrollo, podemos llegar a experimentarlo. Entonces, con esto quiero decir que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos, o es probable que en algún momento ya hemos pasado por alguna de estas situaciones, ¿sí? Por una crisis, ¿verdad? Así es. Ajá. Fíjate, Entonces, no, esto no discrimina. No, Cualquier problema de salud mental, pero la ansiedad como sí, más. mira, y la ansiedad es más que el ser nervioso. A veces decimos, es que soy muy nervioso, es más que eso, ¿sí? Y el problema aquí, América, como te mencionaba, al ser parte de la sintomatología, pues emociones como una respuesta natural, en muchas ocasiones no se atiende y llega a ser más bien atendido ya años después, muy tarde. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente las personas tardan en atenderse entre 5 o hasta 10 años después, ¿sí? Y si no se atiende, pues sí nos lleva a tener deterioros graves y significativos en nuestra vida cotidiana. Ale, ¿será que lo minimizamos o normalizamos sentirnos ansiosos? Sí, en ocasiones sí, América. Bueno, por un lado, afortunadamente, ya la salud mental ya es atendida hace algunos años todavía y probablemente todavía lo vemos, pero ya no tanto, en la ¿verdad? sociedad, exactamente. Que el ser atendido por un psicólogo, por un médico psiquiatra, ya era hasta una situación hasta para esconderse. Sí, de vergüenza. ¿Sí? De vergüenza, cómo van a, qué va a pensar la gente, o hasta uno mismo, ¿sí? Que estoy tan mal. Sí, ese estigma. Ese estigma, ¿verdad? Exactamente. Entonces, afortunadamente, pues ya vemos las cosas de otra manera y vemos que es necesario atender nuestra salud mental, como atender nuestra salud dental, bucal, todo, ¿sí? Darle ese mantenimiento a nuestra salud mental, pero sí parte de las situaciones que no son atendidas en tiempo es que no los podemos identificar cuando se convierte ya en un trastorno. Y aparte, en muchas ocasiones aprendemos lamentablemente a vivir en estas condiciones, ¿sí? Aprendemos a vivir en estas condiciones, vamos con el médico, con problemas de salud, porque también afecta la salud física. ¿Cuál será esa somatización, Ali? Ajá, mira, bueno, ¿te parece si vamos empezando con los síntomas para que pueda ser de mayor claridad? ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno de ansiedad? Empezamos con los pensamientos de preocupación excesiva, ¿sí? De manera anticipada o de manera anticipatoria, pensamos en lo que puede pasar, en lo que puede suceder. Generalmente este tipo de pensamientos van a ser negativos, magnificados, intrusivos, exactamente, involuntarios también. Y ¿sabías que de las cosas que nos preocupamos o que llegamos a preocuparnos, generalmente es muy raro que llegue a pasar? Sí, el 99.1% así es. De lo que nos imaginamos no pasa. Exactamente. Entonces, toda la energía y todo lo que segregamos en ese momento. Y ni sucede como exactamente. pensamos. Bueno, este es uno de los síntomas, ¿verdad? anticiparnos. Pero de manera negativa. De manera negativa. No pensamos, ay, me va a ir bien, voy a ganar. No. Ni que se equilibre un poquito, porque pueden estar estos dos tipos de pensamientos, que es lo ideal o lo más sano, ¿verdad? Para que se equilibre un poquito la balanza. Y no es así. Generalmente son pensamientos negativos, los magnificamos, y va acompañado pues de una serie de síntomas físicos. Esto es muy importante, ¿sí? Los síntomas físicos aparecen en la ansiedad, ¿como qué? ¿Como cuáles? Pues sudoración, hay una hiperventilación, ¿sí? Es la sensación sentimos que nos quedamos sin aire y nos vamos a morir. Es muy importante hacer mención de los síntomas físicos, que generalmente son los que son más notorios, persistentes y más difíciles
de controlar para la persona que los está experimentando, padeciendo, principalmente si es, ojo, la primera vez que tú experimentas estos síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, los síntomas, recuerden que cuando se presenta la ansiedad o el miedo, bueno, nuestro cerebro también empieza a liberar sustancias químicas que son necesarias para estas respuestas de seguridad, de protección, de salvaguardarnos. Adrenalina. La adrenalina. Nuestro cerebro libera adrenalina. Entonces, pues esto hace que varios de nuestros sistemas, de nuestras funciones, empiecen a responder de manera diferente, ¿sí? Entre ellos, bueno, la respiración. Empieza a ocurrir, la persona cree o siente que no puede respirar, ¿sí? Que necesita aire, incluso hay personas que dicen, abran las ventanas, me estoy sintiendo mal, abran las puertas, pero es lo contrario, América. Lo que sucede aquí es que hay una hiperventilación, ¿sí? Es decir, no sé si de repente se colocan frente a un ventilador, sí, sientes el aire y nos genera esa sensación de que no podemos respirar, o en el automóvil, en el vehículo, los niños les gusta asomar la cabeza por la ventana y el aire. Esto es lo que sucede, hay una hiperventilación, pero la persona experimenta una sensación de ahogo, ¿sí? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco se acelera, la taquicardia, ¿sí? Al mismo tiempo puede ocurrir o puede haber adormecimiento en las articulaciones, hormigueo, o bien también hay personas que empiezan a sentir que se están torciendo, ¿sí? Es por los músculos se empiezan a tensionar, a hacer generar esa tensión, como cuando estamos en una situación de peligro, vamos, una persona que va a pelear, sin darse cuenta, se prepara. Entonces nuestro cuerpo se prepara para eso, ¿sí? Exista o no exista esa situación que sea amenazante. Otros de los síntomas que pueden ocurrir también o aparecer son temblores, sudoraciones, sensación de debilidad, ¿sí? Desorientación. Y si llegan a ser muy fuertes, la persona de repente no puede darse cuenta de qué sucedió, como si te desconectaras. Exacto, un ratito. Te desconectas, tu cerebro se desconecta como por seguridad. Cuando la situación es tan amenazante, ¿sí? Es preferible para mi cerebro desconectarme para no estar presente o estar consciente de lo que puede pasar. Ale, ¿sí? qué importante que mencionas que cuando es la primera vez de estos síntomas y que no lo sabemos identificar, es lo peor, la primera vez, ¿verdad? Sí. Porque es una sensación que realmente sientes que te estás muriendo. Así es. Mira, y estos síntomas, bueno, aquí a lo que me refiero, o más bien cuando aparecen los síntomas de esta manera, ya estamos haciendo referencia a una crisis de ansiedad, ¿sí? Una crisis de ansiedad, no necesariamente tengo ya un trastorno de ansiedad, ¿sí? Si aparece este tipo de crisis. Una persona puede tener una crisis de ansiedad en algún momento, pero no se debe a un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es cuando estos síntomas ya han sido muy persistentes, recordando, más de 6 meses, ¿sí? Y de manera excesiva, ¿sí? Pero cuando aparece por primera vez o probablemente que una persona llega a presentar esta crisis de ansiedad, de verdad que es lo peor para la persona. Tiene la sensación, la idea es real de que va a morir, porque los síntomas son muy parecidos a los de un infarto, ¿sí? Entonces el adormecimiento, la taquicardia, la falta de aire, la debilidad, el desvanecimiento. Entonces cuando la persona no sabe o no conoce, de verdad cree que va a morir, y dentro de disminuir o a tener acciones o realizar acciones más bien para aminorar estos síntomas, pues la misma persona a veces los agudiza un poquito más. Sí, porque como no sabes cómo reaccionar, ¿verdad? Ale, ya nos mencionabas como lo que caracteriza, ¿verdad?, los síntomas a una crisis de ansiedad. ¿Cuáles son los tipos de ansiedad? Porque decías, es una crisis, no es un trastorno todavía de ansiedad.
Ajá. Bueno, cuando se convierte ya en un trastorno de ansiedad, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Los voy a mencionar así rápidamente. Está, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que es se presentan estos síntomas ante cualquier situación, situaciones comunes, cotidianas, es decir, como que por todo y a la vez por nada, ¿sí? Se presentan los síntomas. Cuando ya persisten más de 6 meses, ya se debe a un trastorno de ansiedad generalizada. Está el trastorno de ansiedad de agorafobia. Agorafobia, exactamente, que aparecen los síntomas cuando la persona se ve o se siente amenazada o en una situación amenazante ante lugares públicos, ante personas, ya sea lugares cerrados o abiertos, espacios cerrados, espacios abiertos. Existen aquí pensamientos de ser vista, de ser criticado, criticada, de a lo mejor ser catalogada de manera negativa, ¿sí? Y las personas evitan recurrir a lugares, a subirse al autobús, a ir al supermercado, a salir a la calle, a ir a reuniones, ¿sí? Se parece un poquito a el trastorno de ansiedad social, que es cuando la persona evita relacionarse con otros, conocidos, desconocidos, familiares. También se empiezan a presentar este tipo de síntomas. Que de hecho ¿es una fobia social ya o todavía no? Sí, ¿no? Un trastorno de ansiedad, sí, porque también están pues las fobias, las fobias. Pienso ahorita en lo que nos dejó el confinamiento, sí, y yo creo que una de las situaciones que muchos nos enfrentamos o vivimos fue esta parte, de ya no querer salir. Sí, exacto. ¿Sabes? No, aquí estoy mejor, o sea, aquí estoy más protegido, pero era algo irracional. Sí, así es. Y mira, también lo podemos ver en niños, en adolescentes, ahí en centros de integración juvenil durante este último año y medio, pues tuvimos un incremento en la atención a pacientes, pero sobre todo adolescentes. El regreso a clases, las problemáticas que se aunaban a ello, el retraso académico, el que muchos de los niños o jóvenes ya no cerraron ciclo con compañeritos de primaria o secundaria, entre otras cosas. Sí, entonces sí fue uno de los problemas que se detonó. Entonces los niños, porque es una duda y que como papás podemos tener en casa, ¿cómo puedo saber, Ale, como papá, cómo puedo identificar que mi niño tiene un trastorno de ansiedad? Ajá. Ok, bueno, mira, muy importante porque a lo mejor también de repente nos preguntamos, ¿verdad? ¿Un niño puede presentar ansiedad o un niño puede tener un trastorno de ansiedad? ¿Sí? Bueno, ya los trastornos de ansiedad ya se empiezan a considerar después de la adolescencia, pero desde la infancia se pueden ir desarrollando, ¿sí? Es decir, desde etapas tempranas, un niño puede manifestar o ir manifestando síntomas de ansiedad que lo puede llevar a desarrollar una personalidad o a tener muy probablemente algún trastorno en alguna etapa adulta. La vida adulta. Exactamente. Los síntomas son los mismos, nada más que hay ciertas diferencias, por ejemplo, con los niños. Llega a presentarse el mutismo selectivo, que es no hablan. No hablan en la escuela, les preguntas en casa o solamente con personas con las que se sienten en confianza o en algunos momentos, ¿sí? Con los niños también se llega a detonar o a desarrollar ante la separación, que es un tipo de angustia también, o de ansiedad, la ansiedad por separación. Cuando los llevamos, por ejemplo, a la escuela. Exactamente, cuando los llevamos a la escuela, que no quiere decir que entonces mi niño ya tenga un trastorno, ¿me explico? Sino que está en ese momento, o esa situación, vamos, le está generando ansiedad o angustia, y pues tiene conductas desenfrenadas para evitar esa situación que es amenazante para él. Recuerden, cuando presentamos síntomas de ansiedad es porque lo que está pasando está siendo amenazante para mí. Entonces, como adulto,
yo lo puedo percibir de otra manera diferente a la de mi niño, ¿sí? Por ejemplo, con mi niño, bueno, pues cómo se va a poner de esa manera si está en la escuela, si están los compañeros, si, o sea, sabe que voy a venir por él, no lo voy a dejar abandonado. Para mí puede ser algo ilógico y real. ¿Cómo le va a tener miedo a la oscuridad si están todas las luces prendidas? O si estoy aquí en la cama con él, ¿cómo le va a tener miedo a quedarse solito? A quedarse solito, ¿sí? A ese tipo de cosas. Ay, perdón, y ahorita rápido pensaba, es que como papás pasamos por tanto, ¿verdad? Con los niños, pero ¿cómo identificar cuando es un berrinche? O pues sí, que están como fuera de control, a que ya están teniendo una crisis de ansiedad. Mira, cuando son crisis de ansiedad, de verdad que son muy notorias, ¿sí? O sea, la falta de respiración, la sensación de ahogo, la ansiedad, la sudoración, exactamente, o sea, son reacciones fisiológicas que pues en su mayoría no se pueden fingir. Sin embargo, aquí más bien hay muchos papás que creen que sus hijos sufren de ansiedad, sobre todo cuando son adolescentes, ¿sí? Ya llegando a la adolescencia, llegan a tener conductas coléricas. Las conductas coléricas, si se presenta, primero, la primera característica, se presentan ante una situación que el adolescente se opone, ¿sí? Es decir, vas a recoger tu habitación, ¿sí? O te vas a levantar temprano, o no vas a ir a la fiesta. O vas a ir con nosotros. O vas a ir con nosotros, sí. Y en ese momento se empieza a presentar la ansiedad, ojo, ¿sí? Es probable que no sea ansiedad, es probable que sean conductas coléricas. ¿Cuáles son las conductas coléricas? Pues como los berrinches, ¿sí? Llorar, respirar muy agitadamente, dificultad para hablar, así como los bebés o los niños que se privan, ¿sí? Ponerse rojos también, porque la irrigación sanguínea también entra en juego todo esto, pero sobre todo se presentan ante alguna demanda de los padres. Generalmente, América, esto se presenta cuando hay otros tipos de síntomas o conductas con los hijos, que son muy demandantes, ¿sí? Que a lo mejor en su momento también como padres fuimos muy complacientes, permisivos, sobreprotectores. Entonces entra esta oposición y los padres creen que es ansiedad, cuando no es así, ansiedad. Es un problema de conducta, ¿sí? Entonces, cuando en realidad se trata de síntomas de ansiedad, pues es muy fácil poderlos identificar. Ahora también yo creo que aquí es importante mencionar qué hacer si una persona está entrando en una crisis. Ándale, porque ya nos explicaste cómo la vive la persona, pero ¿qué podemos hacer los que estamos ahí o quien esté en ese momento con la persona cuando tiene una crisis de ansiedad? Mira, como los síntomas que se presentan en su mayoría y lo que vamos a ver son físicos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer las personas que están alrededor es tratar de disminuir esa sintomatología física. ¿Sí? Que son lo que comúnmente se le llama los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Una persona, ahorita platicamos un poquito de las causas, pero una persona puede entrar en crisis por alguna situación real, imaginaria, por alguna situación externa, natural o interna, ¿sí? Por ejemplo, ante un terremoto, algún temblor, alguna mala noticia, un accidente, detonaciones, alguna situación de violencia, que empecemos a ser testigos. Entonces una persona puede entrar en crisis en ese momento, ¿sí? Las personas que están alrededor, pues es importante que se pueda tener estos primeros auxilios psicológicos, es tener primero un primer contacto, acercarnos con la persona, ¿sí? Tratar, importante, no a todas las personas, con todas las personas podemos tener el contacto físico, ¿sí? Hay que preguntar, ¿te puedo tocar? ¿Sí? O puedo acercarme. Si la persona, si identificamos que dentro de ayudar a que se tranquilice más, se altera, entonces no hay que tocarla, ¿sí? Y hay que ayudarle
a realizar algunos ejercicios de respiración para poder disminuir esa hiperventilación, ¿sí? Acompañarlo, vamos a respirar con calma, o bien podemos pedirle que coloque sus manos de esta manera, ¿sí? Y por 2 minutos que realice respiraciones profundas para ir cerrando la hiperventilación, ¿sí? O que pueda dar una caminata, un vasito de agua. O buscar como que sus sentidos se distraigan, ¿verdad? Porque están como todo concentrado en la porque crisis también de ansiedad. hay personas que no nos pueden responder, que es cuando entran como en esa parte de shock, ¿sí? Es como jalarlos a la realidad. Ya después de esto, que se aminoran un poquito, ya podemos ir teniendo ese primer contacto. ¿Qué pasó? ¿Te puedo ayudar? Mira, me llamo Alejandra, o soy fulanita, ¿estás bien? ¿Estás en un lugar seguro? Cálmate, etcétera, ¿sí? Primero, si nosotros o si la persona está sola, ¿sí? O bien hay otros acompañantes también, ya cuando una vez que identificas que te pasó, que fue una crisis de ansiedad, pues la tarea es trabajando en esa serie de síntomas para que tú puedas controlarlos y no que los síntomas te puedan llegar a controlar a ti. Nosotros percibimos la realidad, América, a través de nuestros 5 sentidos. Y cuando una crisis es muy fuerte, de verdad que te saca de la realidad. Llega a como un mecanismo de defensa. Sí. Te rebasa. Te rebasa y te fugas de la realidad. Entonces, la persona, lo ideal es que empiece a sensibilizar un poco más esos sentidos. Es como aterrizarnos y volver a la realidad. ¿De qué manera? Pues si toco agua, sentir el calor, el frío, agudizar lo que estoy escuchando. Si es, por ejemplo, ahorita se escucha el ventilador, poner atención, ¿sí? Los aromas, ¿sí? Lo que estoy viendo, agudizar un poquito más nuestros probar sentidos, algo. probar, exacto, probar algo, poner atención en el sabor, todo eso nos va a ir como que aterrizando un poquito más y nos va a permitir que no salgamos de la realidad. Eso es en esos momentos. Y aparte, fíjate qué padre, porque es una tarea de autorregulación. Tú solito es como así, regularte, vas midiendo y vas regulando. Ale, también pasa una cosa muy común en estos trastornos de ansiedad o crisis de ansiedad, que es bien raro porque es miedo a tener miedo. Porque en la ansiedad, si hablamos del miedo, es que tengo miedo a que, no sé, pero es miedo, ¿verdad? Es como decimos el dicho, una zozobra, como que algo va a pasar. Pero cuando ya pasó esa primera vez, tienes miedo a que vuelva a pasar, miedo al miedo. Sí, así es. Entonces, está ese temor, es la ansiedad, ¿sí? Que es el temor de manera anticipada a que algo pueda ocurrir, y como tú ya lo experimentaste, como uno ya lo experimentó de manera tan fuerte, entonces lo que quieres es evitarlo, ¿sí? Pero es importante, para eso es el trabajo psicoterapéutico, América, no en todas las ocasiones que empieces a sentir que ya estás sudando, que ya empieces a sentir que falta de aire, no siempre tiene que detonar en una crisis de ansiedad, ¿sí? No siempre tiene que ser así. O sea, podemos como seguir, por ejemplo, en esta plática y estoy sintiendo como sudorcito, pero no se me va a detonar por completo. No, exactamente. ¿Pero por qué? ¿Por la ayuda terapéutica? Sí, ya cuando hay un proceso, un proceso que te ayuda a identificarlo, que te ayuda a identificar cuáles pueden ser los detonantes, ¿sí? Empieza a haber como esas pequeñas señales de alerta, ¿sí? Y aprender y darnos cuenta de que no en todo momento, no siempre vamos a tener esa respuesta, aunque por eso es importante la valoración diagnóstica. ¿Cuándo? ¿Cómo podemos tratar, ser atendidos de la ansiedad? Ok, mira, las crisis de ansiedad se pueden presentar en cualquier momento, como lo comentábamos, pero ya una vez que son persistentes y que empiezan a intervenir en mi vida cotidiana, es decir, que ya dejé de trabajar, ya dejé de ver a mi familia, ya no quiero salir de casa, ya no quiero ir a la escuela, entonces amerita una atención, ¿sí? Primero, siempre es bien importante una valoración médica y psicológica, porque la ansiedad puede ser también parte de otro tipo de trastorno.
en el cual pues efectivamente se requiere de tratamiento farmacológico para poder disminuir estos síntomas y nos permita también que pueda entrar el trabajo psicoterapéutico, ¿sí? El trabajo psicoterapéutico pues va a permitir o va a encaminar a la persona que pueda identificar cuáles son las posibles causantes de estos síntomas, cuáles son las señales de alerta en donde él puede actuar y prevenir y llegar a tener el control de esta sintomatología, ¿sí? O reducirlo y al mismo tiempo pues que se puedan evitar otro tipo de padecimientos físicos, ¿sí? Porque como está todo conectado, en ocasiones la ansiedad nos lleva a presentar otro tipo de enfermedades clínicas o médicas, como hipertensión, diabetes, gastritis, colitis, problemas gastrointestinales, baja el sistema inmunológico, migraña, exactamente. Entonces, sí es muy importante la valoración clínica, la valoración médica, porque cuando es muy persistente y excesiva, pues sí es importante el tratamiento médico. No hay que tenerle miedo al tratamiento médico. Muchas personas tienen la idea de que se van a hacer adictos o dependientes al tratamiento médico y no es así, ¿sí? Como lo comentaba al inicio, entra en juego muchas funciones de nuestro cerebro, pues es necesario que se regulen esa liberación de esas sustancias químicas para poder reducir estos estados de tensión. Y aparte van a ser temporales, exactamente. No va a ser que usted tenga un tratamiento para toda la vida. Si se atiende en tiempo, si se atiende de manera correcta, las probabilidades o el pronóstico es favorable, ¿sí? Y generalmente la persona pues no va a necesitar ese tratamiento de por vida. ¿Sí? Ale, ¿a dónde podemos acudir? ¿Qué se puede hacer? Mira, nosotros en los centros de integración juvenil, como te comentaba, nos han dado la apertura para poder atender y trabajar este tipo de problemas de salud mental. Estamos en la calle 3 de Mayo, en la colonia obrera. Estamos trabajamos de lunes a viernes, pero también ustedes pueden consultar nuestra página de internet, que es www.cij.gov.mx. Pueden consultar, ahí está un apartado de autodiagnóstico, ¿sí? Si usted con estos síntomas todavía tiene un poquito la duda, pues hay una serie de apartados para poder hacer un autodiagnóstico. En este autodiagnóstico son preguntas muy sencillas, breves, que usted puede responder y este autodiagnóstico le va a arrojar o le va a determinar si hay alguna ansiedad que ya amerite ser atendida y la puede derivar a su CIJ más cercano, ¿verdad? Así es. Y mire, aparte, como lo comentas, Ale, en cualquier buscador usted puede poner autodiagnóstico CIJ, entra, contesta las preguntas, vienen apartado de consumo de drogas, ¿verdad? Alcohol primero, tabaco, consumo de drogas, ansiedad, depresión, violencia familiar y violencia de pareja, ¿verdad? Ahí usted entra y dice, ay, pues voy a contestar esta. Va a contestar una serie de preguntas, son aproximadamente entre 10 y 12 por rubro, que usted entre y ahí le va a arrojar en rojo, bueno, pues quiere decir que ya necesita el tratamiento, ¿verdad? Y va a acudir a su CIJ más cercano, pero también puede acudir con su psicólogo de preferencia. Aquí lo importante es que hablemos de salud mental y de que las situaciones como estas se pueden atender, aparte de que se pueden atender, se pueden prevenir. Mira, no del todo pueden ser prevenibles, o se pueden prevenir porque pueden aparecer ante situaciones que no podemos nosotros controlar. ¿Sí? Pero sí podemos, por ejemplo, cuidando nuestra salud mental, realizando ejercicio, actividad física, pasando tiempo con la familia, cuidar nuestros hábitos alimenticios, hábitos del sueño, nos va a hacer menos propensos, ¿sí? A poder tener una respuesta a que esa situación, si llegara a pasar, pueda ser rebasada por mis recursos, ¿sí? Así es, y aparte ver programas como estos, informarse constantemente. Recuerde que a mayor información, mayor protección de cualquier tema.
¿verdad? Entonces, en caso de que le esté dando una crisis, pues usted ya viene el programa que me puede pasar esto, pero que no me voy a morir, ¿verdad? Ale, habrá ya para finalizar, que se me ha estado pasando esta pregunta muy importante, ¿habrá como algún perfil o qué personas serán más propensas a tener o más vulnerables a presentar ansiedad? Ok, mira, las causas de que se pueda detonar esto son muy diversas. Pueden ser desde factores hereditarios, ¿sí? También se pueden presentar por consumo de sustancias, enfermedades médicas también, algún padecimiento, problemas de tiroides, tumores, diabetes, también pueden ser como secuela de este tipo de padecimientos, pero sí esto se empieza a desarrollar desde la infancia, personas que tengan, por ejemplo, necesidad de controlar, ¿sí? Personas que sean más pasivas y que eviten tener conflictos con otros, que personas que tengan dificultad para expresar sus afectos, sus emociones, que lo contengan, ¿sí? Que contengan todo, entonces son más propensas a poder responder de esta manera o a poder padecer algún trastorno de ansiedad. Déjame que siempre estén como muy todo perfecto, todo el perfeccionismo, control, la necesidad de tener todo bajo control. Cuando acá no hay nada de control. Exactamente. Y es más propenso en mujeres también. Sí, así es. Ale, bueno, pues yo creo que quedan dudas que te invito en próximos programas para seguir hablando igual de ansiedad, ahora de depresión y de otras problemáticas que atendemos, por supuesto, en centros de integración juvenil. Y le dejo nuevamente, así como la información, estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de manera presencial, después hasta las 6 de manera telemática. De lunes a viernes puede llamarnos al 98-372-52 y ahí le vamos a responder para agendarlo con alguien que lo pueda atender. Muchas gracias, Ale, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Y bueno, pues es así como hemos llegado a un final más de su programa Escuela para Padres, no sin antes agradecer su atención a esta hora de la noche, invitándolo a que no se pierda un programa el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Aprovecho para agradecer en controles a Memito y aquí en cámara siempre dirigiéndonos muy puntualmente a Marlene. Gracias, que descanse. Gracias.